Buenos días a todos. Soy la maestra Martínez Méndez María Virginia, su docente de campo clínico de pediatría, y hoy vamos a abordar este tema tan interesante que es atención del niño con problemas respiratorios y diarreicos. Dos principales causas de enfermedad y muerte en estos pequeños, pero ambas con grandes medidas de prevención para que estos pequeños puedan recuperarse de manera exitosa. Espero que en el transcurso de la plática ustedes tengan un aprendizaje constructivista, ya que analizaremos los aspectos específicos del principal problema respiratorio grave en los menores de 5 años, la neumonía. También revisaremos las medidas de prevención y el plan de atención en los niños que presentan diarrea. La evaluación de la actividad consiste en entregar un resumen de ambos temas. Es necesario que nosotros tengamos nuestras referencias bibliográficas y sobre todo la guía de práctica clínica y la norma oficial 031 son la base de este material que les presento. Tenemos como definición que la neumonía adquirida en la comunidad es la primera causa de internamiento en urgencias pediátricas. Es responsable del 15% de todas las defunciones en menores de 5 años. De ahí la relevancia de que nosotros abordemos precisamente este tema dentro de lo que es nuestro temario. Definición. Es una infección aguda del parénquima pulmonar que genera manifestaciones sistémicas, síntomas respiratorios agudos y que se acompaña de infiltrados en la radiografía del tórax. No necesariamente a todos los niños les realizan la radiografía de tórax, pero sí es una referencia para cuando los niños llegan y tienen que tener una toma de control. Cuando se adquiere fuera de la unidad hospitalaria se le llama precisamente neumonía adquirida en la comunidad. Existen varios factores de riesgo, mismos que también van a darnos la pauta para diseñar nuestras medidas de prevención. Entre estos factores de riesgo encontramos la desnutrición, que es factor esencial no nada más para este tipo de enfermedades, sino para toda la vasta gama de afecciones y enfermedades del pequeño menor de 5 años. También tenemos la prematurez, que por sí sola también tiene un alto índice de morbilidad y mortalidad y que sus secuelas o sus consecuencias también vienen a exponer a un riesgo de muerte con mayor porcentaje a los menores de 5 años. La exposición al humo de tabaco. Como sabemos, los niños se convierten en fumadores pasivos. ¿Por qué? Porque al momento de que los familiares están fumando, exponen al niño también a sus efectos nocivos. La falta de inmunizaciones. Desde el primer contacto que ustedes tengan con las mamitas, hay que estarles insistiendo en que vacunen a los pequeños, ya que es una de las partes fundamentales para que el niño tenga la suficiente resistencia inmunológica para hacerle frente a diversos microorganismos que ponen en peligro su vida. La suspensión de la lactancia. Como sabemos, la lactancia es uno de los factores primordiales para que el crecimiento y desarrollo del niño sean óptimos. El suspenderla o el de definitivamente no proporcionársela al niño lo predispone a mayor número de eventos adversos en cuanto a enfermedades se refiere. Por ello debemos de apoyar al 100% la lactancia materna y motivar a las mamitas para que la sigan exclusivamente hasta los 6 meses de edad. Las guarderías también condicionan el hacinamiento y por lo tanto también son factores de riesgo para que los niños se infecten. Hacia todos estos factores de riesgo serán enfocadas nuestras medidas de prevención. Aquí nosotros podemos analizar un cuadro de los principales agentes etiológicos de la neumonía. No nos vamos a detener mayormente en esto, dado que ya si nosotros tuviéramos alguna duda, lo podemos tener como referencia en nuestro archivero para que de tal manera lo podamos obtener en el momento que se requiera. La patogénesis de la neumonía se inicia con la colonización de la vía respiratoria superior por patógenos potenciales
y la posterior aspiración de las secreciones contaminadas con ellos, sumado el carácter invasivo de algunos de los agentes. La reacción inflamatoria produce exudado y colapso del parénquima pulmonar con trastorno de la ventilación-perfusión, pero con bastante frecuencia puede tener una sepsis o una infección sistémica. Es muy difícil diferenciar un cuadro de neumonía de origen viral de uno de origen bacteriano, ya sea con herramientas clínicas o radiológicas. Aquí nosotros estamos viendo la afección del lóbulo superior derecho y precisamente las flechitas nos están señalando una zona de atelectasia donde ya el parénquima pulmonar ha sido invadido por los microorganismos patógenos de la neumonía. En el área negra todavía se observan áreas de intercambio y que nos están sirviendo para todavía poder oxigenar a nuestro paciente. En la siguiente radiografía nos marca uno de patrón bacteriano y otro de patrón vírico. Por lo mismo se recomienda que enfermería también esté pendiente de las radiografías para ver la evolución del paciente, ya que solamente a través de observar y observar podrá retomar la experiencia necesaria para poder también ella establecer la evolución del paciente a través de las radiografías posteriores. Los signos y síntomas que puede presentar el paciente, según nos menciona la norma 031, es sobre todo la taquipnea, el aumento del número de respiraciones en el paciente. También se puede presentar tos, fiebre, dificultad respiratoria, sibilancias, estridor o estertores, dolor torácico, en epigastrio o pleurítico, dificultad para alimentarse o letargo, sobre todo por la fiebre, que es una de las principales causas de deshidratación en el paciente. Los criterios de gravedad. Aquí nos hace mención de la taquipnea en respiraciones por minuto y nos los pone por diversos grupos de edades. Es importante que esta lámina también vaya a su tarjetero de consulta. También se puede presentar disnea, puede haber incremento de la disnea, retracciones supraesternal, intercostal o subcostal, estridor, aleteo nasal, apnea, alteración del estado mental y descenso de la saturación de oxígeno. La labor de enfermería debe también enfocarse a preparar a la madre para que detecte los signos de alarma en su pequeño. Estos datos de alarma serían llanto continuo o quejido, rechazo al alimento, disminución del estado de alerta, cambios de coloración en la piel, palidez, piel moteada o cianosis, disminución del volumen de orina y aumento del esfuerzo respiratorio. Es importante que cuando nosotros estemos en el triage de urgencias y recibamos a una madre que llega con su hijito y nos refiere que no va respirando, que ya tiene muchos días con fiebre, nosotros de inmediato lo pasemos al área de choque o al área de código rojo y lo observemos. Habrá veces que nos encontremos que el niño lo único que tiene son los problemas propios de la hipertermia, pero ya nos hemos llevado sorpresas que llega la mamá llorando, trae al niño todo envuelto con muchísimas cobijas y al descubrirlo precisamente viene pálido, viene cianótico y ha dejado de respirar. Entonces cada vez que nos llegue una mamita con su bebé es una cuestión prioritaria, revisarlo de inmediato. Ya posteriormente se hará el papeleo o los procesos administrativos, pero principalmente hay que observar y valorar al paciente. Tenemos la tabla de esquema de antibióticos. No me voy a detener más porque posteriormente lo podemos retomar cuando tomemos lo de administración de medicamentos. Sin embargo, esta tablita también es necesario que vaya al tarjetero porque ustedes como enfermeros deben de saber cuál es la dosis indicada para su paciente. No somos ajenos a que luego las indicaciones no las hace el médico de base y tiene ayuda de otros médicos becarios y por lo tanto nosotros tenemos la obligación de saber si está bien calculado el medicamento o no para poder aplicarlo, ya que tenemos una responsiva legal. Entonces por eso es necesario que nosotros sepamos cuál es la dosis por miligramos por kilo por día y en cuántas dosis se tiene que administrar. El control de vacunas. Nosotros aquí tenemos al neumococo, ¿verdad? Como una de las vacunas esenciales para prevenir
la neumonía. Nos dice en qué edad se deben de aplicar y nosotros debemos de motivar a la mamita para que cumpla con todo el esquema de vacunación. También puede ir a nuestro tarjetero para cuando necesitemos hacerle consulta. Sí es necesario que nos detengamos un poco para hablar del paracetamol. Si bien es una de las opciones más indicadas para nuestro paciente en caso de hipertermia como tratamiento farmacológico, también es necesario que nosotros conozcamos cuál es la dosificación y que el hecho de estarle administrando paracetamol por tiempos prolongados puede ocasionarle problemas hepáticos severos. Por eso se debe utilizar a dosis mínima y por tiempos realmente no muy alargados. El tiempo indispensable únicamente para su tratamiento. No utilizarlo nada más como si fuera una cosa sin control. Ahora bien, una vez que ya hemos restablecido que nuestro principal problema en la neumonía es el patrón respiratorio ineficaz, lo podemos plasmar como prioridad en nuestro plan de atención. Nosotros podemos realizar nuestro diagnóstico de la siguiente manera: patrón respiratorio ineficaz relacionado con edema alveolar y fatiga de los músculos de la respiración, manifestado por taquipnea, disnea, tos y uso de los músculos accesorios. Hay que tener en cuenta que este es un plan de atención estandarizado. Ya cuando una vez lo hagan ustedes individualizado, ya podrán ustedes suplir los factores relacionados y las manifestaciones por los que han tenido ustedes detectados o identificados durante su valoración. Resultado NOC, nos vamos a enfocar al estado respiratorio o ventilación. Nuestro indicador frecuencia respiratoria, cuya escala de medición es 1 desviación grave y 5 sin desviación. Mantener, o sea, en dónde encontramos al paciente y hacia dónde queremos dirigirlo. Hay que tener en cuenta que deben de ser bien fundamentados nuestros cambios que pretendemos, porque si es un paciente con neumonía no le vamos a resolver la insuficiencia respiratoria en un solo turno. Esto va a requerir de días, así que lo ideal es de que si lo encontramos en la desviación grave, pues lo mantengamos en desviación grave. ¿Por qué? Porque en lo que nosotros le empezamos a implementar las medidas necesarias, el paciente se tiene que mantener de tal manera que no se agrave aún más su situación y termine utilizando un ventilador mecánico. Las intervenciones son manejo de la vía aérea, cuya definición nos dice que asegura la permeabilidad de las vías aéreas. Vamos a colocar al paciente en semifolder. Recuerden que de esta manera el diafragma puede moverse libremente, puede expandirse y mejorar la respiración. Vigilar el estado respiratorio y la oxigenación, eliminar las secreciones fomentando la tos o la succión. No siempre se deberá de estar aspirando al paciente. Si el paciente ya tiene edad para expectorar, tendremos que valorar muy bien la aspiración de secreciones para evitar mayor angustia y mayor requerimiento de oxígeno. Auscultar sonidos respiratorios, observando las áreas de disminución, ausencia de ventilación y la presencia de sonidos adventicios. Es indispensable que nosotros estemos auscultando para que vayamos nosotros adquiriendo la experiencia de escuchar los sonidos respiratorios. Identificar al paciente que requiera de manera real o potencial la intubación de vías aéreas. Debemos de tener nuestro carrito rojo debidamente preparado y que de alguna manera al momento de utilizarlo todo sea obtenido de manera inmediata, sin pérdida de tiempo que pudiera poner en peligro la vida de nuestro paciente. Otra intervención es oxigenoterapia. Administración de oxígeno y control de su eficacia. Actividades: eliminar las secreciones bucales y nasales, si procede. Mantener la permeabilidad de las vías aéreas. Preparar el equipo de oxígeno y administrar a través de un sistema calefactado y humidificado si es que se tiene. Administrar oxígeno suplementario según órdenes. Vigilar el flujo de litro de oxígeno. Comprobar la posición del dispositivo de aporte de oxígeno y controlar la eficacia de la oxigenoterapia
debido a una monitorización de la saturación. Es muy importante que estemos nosotros revisando que el sensor para estar monitorizando la saturación se esté moviendo para evitar que tenga daños en la piel. Es muy importante, si el paciente está grave, pero debemos de hacerle el cambio del sensor para evitar que se dañe la piel y posteriormente tengamos un daño colateral. Otra intervención es la monitorización respiratoria, que se define como la reunión y análisis de datos de un paciente para asegurar la permeabilidad de las vías aéreas y el intercambio de gas adecuado. Actividades: vigilar la frecuencia, ritmo, profundidad y esfuerzo de las respiraciones. Anotar el movimiento torácico mirando simetría, utilización de los músculos accesorios y retracciones de los músculos intercostales y supraclaviculares. Observar si se producen respiraciones ruidosas o ronquidos. Controlar el esquema de respiración, ya sea que presente bradipnea, taquipnea o hiperventilación. Muy importante, no dejar solos a los niños y estar nosotros verificando su evolución